Bien. Hoy vamos a pensar y tratar de comprender a partir del texto bíblico antiguo cuál es los 4 pecados, llamémosle así. Sí, los 4 pecados mayores, porque los humanos suelen tener una larga lista de pecados de todos los colores. Pero vamos a usar el texto solo de los 4 mayores. Solo como, ¿sí? Los mayores de todos. Obviamente, yo les voy a contar pequeñas historias, posiblemente ustedes las conozcan, pero también para que yo explique lo que sigue. La primera de ellas, obviamente, es el pecado de fruto prohibido, ¿sí? Es así, digamos, en el proyecto de hombre divino que Dios diseña. Ese diseño es incluido en un lugar llamado Jardín del Edén o Paraíso. El lugar es absolutamente proveedor, ya que el hombre divino, en este caso Adán, y luego su compañera Eva, en realidad no tienen que hacer nada. Es interesante el concepto. No tienen que hacer nada, me refiero a que todo le es proveído. Es un lugar, nosotros lo asemejamos a paraíso, paradisíaco, bueno, y ahí nace este concepto, con una sola excepción, que en realidad hay una prohibición de comer de un fruto. Hay muchísimo material para entender el diseño de Dios, nada más que en la primera parte. Yo solo voy a poner algún pequeño detalle, que es el siguiente. Y que son temas absolutamente difíciles de entender. Yo digo que son difíciles de entender para mí, por lo menos, pero que están ahí, que es así. En todo el paraíso hay definido, digamos, 2 árboles, ¿está bien? La característica particular que se define de los árboles es que son fruto y dan fruto, ambas cosas, son y dan. Quiere decir, son frutos es porque podrían ser comibles si son frutos, y dan fruto, se podría comer del fruto que dan. Hasta ahí, lo único permitido para comer son frutos, porque el concepto de perfección incluye no dañar o eliminar aquella planta que produce el fruto. ¿Sí? Los vegetarianos están fuera. Ni hablemos de los carnívoros, ni hablemos. Pero los vegetarianos están fuera, en serio. ¿Por qué razón? Porque los vegetales, lo que genera la planta, no se come la planta que genera la lechuga, entonces uno se la come, chau. ¿Entienden? Sí. El concepto, en cambio, el árbol, el que da fruto, uno le come el fruto y el árbol sigue vivo, digamos, sigue generando. Un concepto muy difícil de aplicar en nosotros los humanos y quizá y de entender también, pero de eso se trata, no voy a profundizar demasiado. Y acá en la historia aparece lo que se llama la serpiente. No es una serpiente como la que conocemos nosotros,
porque tiene patas, tiene 4 patas la serpiente. O sea, el concepto de serpiente nosotros lo tratamos de imaginar como es hoy en día. En el castigo de Dios, esa serpiente pierde las patas y a partir de ahí comerá del polvo y se arrastrará por el polvo. Digamos, esa es la enseñanza. Porque se encarga de mover la pasión de Eva para que se tiente y coma del fruto. Y el comer del fruto estaba ligado a serán como dioses. Quiere decir que entre este proceso entre Adán y Eva, tentado por la serpiente, está relacionado no con comer y chao, qué rico. Estamos viendo una pasión profunda de ambos, de Adán y de Eva, que si comen de ese fruto serán como dioses. O sea, competirán o serán iguales que Dios. A veces cuando hurgamos en la mente humana un poco más en profundidad, es bastante común encontrar ese deseo de ser como Dios. ¿Sí? Ser autónomamente creador, porque de algún modo somos creadores, pero es siguiendo el diseño que Dios nos provee. Acá aparece con un deseo, algunos dirán, es un deseo muy infantil, porque nace con los niños. Y si purgamos un poco más, lo vamos a encontrar en muchos cuentos infantiles que escriben los grandes, no lo escriben los niños. Y los que dicen que lo escriben para los niños, más o menos, lo escriben para ellos. De ser como dioses aparece, pues en esto, pues aquello, no. Quiere decir que ese es el primer de los pecados. Sí. Simple, quería preguntarte el concepto de pecado, ¿cómo qué sería para el judaísmo? Bien, intentaré. En esto hay dos enfoques que podemos poner del concepto de pecado. Ella pregunta qué es el pecado. En realidad la más simple es transgredir una prohibición de Dios, sería el pecado. ¿Ahí? Dios lo prohíbe y yo lo hago, estoy pecando. Y obviamente en la lectura del paraíso de Adán y Eva, lo más obvio, Dios dice no coman de fruto y ellos comen. Pueden todo lo que quieran, menos de ahí, quiere decir, ahí hay una prohibición. Que Adán y Eva transgreden, eso es pecado. Transgredir una prohibición de Dios. ¿Sí? Y en realidad, y esto es más profundo y aparece en enseñanzas de mucho vuelo, que a veces yo no es que las pesco, a veces leyendo las escucho, que en realidad no hay pecado. En el mundo de Dios no hay pecado. ¿Sí? Quiere decir, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay? En un nivel de comprensión hay pecado. Nosotros cometemos pecado. El de la transgresión del fruto prohibido es un ejemplo. ¿Sí? Pero en un plano más trascendente de comprensión, no hay ningún pecado, cero. Relacionado con que, bueno, Dios lo crea. Si Dios crea aquello que nos
incentiva el pecado, Él lo ha creado, así que forma parte del diseño divino, porque no es que el pecado es algo que está por fuera de la creación, forma parte de la creación. Entonces, digamos, el pecado está incluido en el diseño. Sí. Samuel, eso sería como decir que no hay libre albedrío, ¿no? No hay libre albedrío. Por eso. Perdón, lo que acabo de decir. No hay libre albedrío. No. Yo, perdón, ya que estamos. Para mí el libre albedrío no es lo fáctico, no es lo que hacemos. Me subo al colectivo, eso está todo escrito para mí. Tengo más de 30 años haciendo investigaciones en ese campo de las predicciones, y entonces mi punto de vista es: libre albedrío no hay. En lo fáctico, en lo concreto, ¿sí? Y entonces, pero la enseñanza dice, no hay libre albedrío, y sí hay libre albedrío simultáneamente. Yo tratando de sacar alguna conclusión respecto de qué es esto, y además lo habré investigado y digo, no, en lo fáctico no hay libre albedrío, ni por el rollo. Mi deducción es que el libre albedrío está en juego en el acto de entender lo que pasó. Quiere decir, tiene que ver con yo puedo comprender lo que pasó en este plano humano. Y me distraje justo, hoy que estaba tan preocupado, me distraje y perdí la billetera, qué terrible. En el plano humano tengo una explicación, ¿sí? Yo puedo entenderlo desde ahí. Pero también puedo entenderlo, y todos lo podemos hacer, entendiendo otra razón que justifique, por ejemplo, que yo haya perdido dinero en la billetera. De algún modo, en las enseñanzas viejas, bien populares de siglos pasados, cuando dicen que perdiste dinero o algún bien material, todos dicen, es barato. La traducción tiene una forma verbal distinta, pero la traducción es barato. Perdí dinero, es barato. ¿Qué quiere decir que es barato? Que podría haber tenido una pérdida, un daño mucho más importante. Yo perdí dinero, está todo bien, ¿no? ¿Entendés? Pero esta lectura, está todo bien. En el fondo, pierdo dinero, no me gusta. No me gusta ni perder una bolita, quiero decir. Claro, es que, y como humano, ni por error me gusta. Pero cuando me permito aceptar otras causas que yo a lo mejor no las entiendo, no las percibo, no las comprendo, pero existen, tengo confianza en fe que existen otras causas, puedo decir, esto es barato. Hay una frase en Nietzsche que dice, Allene Rene Capure, Capará, quiere decir, es como, sacrifiqué para limpiar pecado, sacrifico una gallina, como diciendo, ¿no? Ahí tenemos esta forma de entender que todo está escrito, pero yo tengo libre albedrío. Para mí ese es el concepto de libre albedrío. ¿Cómo entiendo lo que me pasa? O cómo relaciono lo que me pasa con mi hacer, con mi accionar. ¿Sí? Porque si acepto que yo estoy acá, en este cuerpo, viene mi alma a hacer un aprendizaje, y ese aprendizaje vengo con materias que debo esto, debo caridad 8, generosidad 33, vengo a aprender porque la vengo pifiando. Si tengo un plan de aprendizaje, aunque no me lo dicen, pero sostengo que tengo un plan. Puedo leer esto de las dos formas, me da bronca, pero entiendo que forma parte de mi experiencia. Entonces, no tengo libre albedrío
pero para entenderlo sí tengo libre albedrío. ¿Sí? Ahí aparecería lo que este mundo de la dualidad. Tengo un cuerpo, mi cuerpo tiene marcado el acontecer físico total, todo. ¿Está bien? Pero este cuerpo no es lo único que tengo. En este cuerpo tengo un alma visitante. Y ahí puedo entender qué procesos que vivo corporalmente, experiencialmente, vivencial, tienen mi posibilidad de tener otra lectura si yo me lo permito. O sea, ahí tengo libre albedrío. ¿Cómo lo leo? Lo elegí yo. Yo digamos, elijo cómo leo lo que me pasa. Yo siempre opino que la forma de lectura más fácil es leer los dos planos. O sea, no es que voy a negar la lectura más material. Sí. Es lo que me molesta, me da bronca, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué sé yo? Pero también aprendí a hacer la segura otra lectura. Leo acá y leo allá. Y ahí es donde me siento con un poco libre albedrío. Me dicen, no, por esto, estoy el otro. Entendí. A veces, no es que entiendo siempre. Pero un acontecimiento que me moleste, por ejemplo, me operaron del corazón en febrero, no fue muy divertido, pero bueno. Pero ¿qué pasa? A eso le entendí una razón, que no es de este plano lo entendí, obviamente, pero también entendí la causa de otro plano por el cual esto. ¿Entienden a dónde voy con el libre albedrío? Sí y no. Para mí están juntas ambas cosas. Entonces, el concepto de pecado es, ¿el pecado? Sí. Pero en el plano del diseño de Dios no hay pecado. Es difícil como de digerir. No digo que lo tengo digerido, pero es como lo veo, ¿sí? ¿Entienden a dónde voy? Bien. A ver, porque no lo entiendo. Problema. Esto de que no puedo quizás comprender la idea, pero no asimilarla, que es muy diferente. Esto de que no hay pecado en un plano superior, lo puedo llegar a vislumbrar a la distancia. Pero, ¿cómo sería, digamos, si en la vida nosotros venimos a limpiar esos pecados o a atender a acciones correctivas para ser merecedores? Que nosotros tenemos muy incorporado desde nuestra enseñanza el tema del arrepentimiento, ¿no? Digamos, ustedes sí. Y nosotros también, sí. Ahora vamos a una. Entonces, ahora vamos, María, perdón, así que vamos a una. Por eso, desde el pecado, digamos. El arrepentimiento, ¿qué sería? ¿Un ilusorio, inconsciente? ¿Cómo lo podrías definir, digamos? Las dos palabras son reales. Inconsciente es cierto, habría que entrar en ese campo, no, creo, pero acá no voy a entrar en ese campo. E irreal también es verdad. También es verdad. ¿Por qué? Si el mundo material es un diseño de Dios, sí, para que mi alma viva en este mundo, mi alma tiene que tener amnesia de Dios. ¿Cuán real es esto? No es real. Yo lo vivo como real. Yo lo vivo como real. Pero no lo es. Miren, voy a tratar de hacer una analogía. Que es así. Cuando yo duermo, sueño. Todas las personas soñamos todas las noches. Siempre. Todas las noches. Solo que cuando me despierto, borré. El yo no quiere Lola, no quiere saber nada del proceso de sueño porque se mueven cosas muy fuertes. El yo no los aguanta y lo borra. A veces me acuerdo, apenas me desperté del sueño y a los 5 segundos me olvidé. ¿Está bien? Pero cuando estoy soñando, no es que a veces me asusto,
a veces me angustio, ¿sí? Pero si yo estoy dormido, quieto, estoy dormido en mi casa, bajo llave, todo en orden, pero mientras estoy soñando, no es de verdad. Si me hace transpirar, si me hace angustiar, si me hace asustar, en ese momento es de verdad. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué verdad hablamos cuando la mente cree que es de verdad? Miren, yo trabajo, lo hemos hecho muchas veces con técnicas de hipnosis. Daniel es más amable y lo llama sofrosis. Pero bueno, la técnica es semejante. Y lo que nosotros creemos que es de verdad es peor. Claro, es así. No sé si conocen a Freud. Me estoy yendo, pero no sé si conocen a Freud. Sí. Ese muchacho. Freud descubre cómo funciona el pensamiento inconsciente humano, que solo maneja el 95% de nuestra vida, nada más. El otro, yo, lo tiene claro. No hay problema de esto, este porcentaje real. ¿Y qué descubre Freud? Es el que se descubre que ciertos abusos, estoy hablando de 1800 y pico, allá, no estoy hablando de ahora, que ciertos abusos familiares o socialmente familiares nunca existieron de verdad. Así es. Pero para la persona sí fueron verdad, irrefutable. Tal es así, tal es así, que tranquilamente se puede lograr que una persona crea que vivió una vida que jamás vivió. No es muy difícil de saber, es posible. Entonces, la pregunta es, ¿esto es de verdad? Yo creo que sí, pero hay que ver si es de verdad. Y además, si esto está diseñado, este juguete, mi cuerpo y mi mente humana está diseñada pura y exclusivamente para que mi alma haga una vivencia, ¿qué es lo verdadero? ¿Lo que mi alma vive o lo que mi mente humana vive? ¿Entienden el interrogante? Porque es así. Si vamos a la patología, digamos, una persona con cierta patología psiquiátrica, X, anda a explicarle que lo que dice no es verdad. Olvídalo. Te va a mostrar que de verdad, irrefutablemente, y te va a dar los elementos, y es irrefutable, no hay cómo... Pero todos sabemos que no es verdad, pero para esa persona sí es verdad. ¿Está bien? Y no estoy hablando de alguien que camina arrastrándose por la calle, hablo de una persona común. Compañeros de vida de muchísimos de nosotros, no estoy hablando de los que están en el psiquiátrico, estoy hablando de los que están en la calle. ¿Pero cree que es de verdad? ¿Está bien? Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde esto es verdadero? Desde el punto de vista del acto creativo, esto no es lo verdadero. Lo verdadero es el alma que viene a hacer un aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, digamos, si este campo del cuerpo es el lugar donde están las necesidades y las carencias de la estructura biológica, y eso es diseño de Dios, donde esto es pecado. Ese es el diseño, digamos, ¿no? Yo entiendo que le estoy complicando la vida, No. Te preguntan, ¿me entienden? O sea, ¿de dónde es verdadero lo que pasa? Peor, si estudian ni hablo de Dios, si estudian a Freud, si lo estudian de verdad, peor. Él dice que nosotros de niño construimos una novela
Tengo una novela de lo que pasa en nuestra familia y el lugar que tenemos. ¿Es verdad? No. Pero la construimos y vivimos de acuerdo a esa novela. Entonces, entramos en un campo. Vamos a los pecados, mejor porque. No, porque a mí no me puede dar letra de eso, porque yo enseñé en la facultad, o sea que he bailado con este tema muchísimos años, así que lo pesco, pero voy a los pecados. Vamos a los pecados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la característica, digamos, que está en juego en este pecado? Lo relaciona los sabios también con el pecado del deseo sexual, aunque originalmente el pecado de comer, la gula, es un pecado en sí, o sea que, pero en realidad lo que hace referencia a que la serpiente lo que moviliza son las pasiones del cuerpo, las pasiones. Y en ese sentido, una de las funciones que se debería lograr es tener control de nuestras pasiones, las que fueran. Tener control. No digo negarlas, pero sí evitar que las pasiones nos lleven a transgredir o a dañar a otro, o a ¿entienden? O sea, hay una diferencia que cuando la pasión me arruina la vida a mí. Pero otro es cuando la pasión hace que yo le arruine también la mía y la vida de otros. Ahí es como mayor el tamaño del pecado, llamémoslo así. ¿Sí? Ese es uno de los pecados de la historia de Esta. Estaban en la Biblia, o sea, lo vemos. ¿Sí? Vamos por el segundo pecado. Y después hay una lógica que yo la voy a explicar de los 4 pecados al final. El segundo pecado tiene que ver con una historia de esta naturaleza. El patriarca tiene un hijo, también es un patriarca, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, uno de ellos se convierte en patriarca de la padre biológico de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Tenemos la secuencia. De las 12 tribus, Jacob, ese patriarca, tenía un predilecto, un hijo predilecto, ¿no? Que era José. Digamos, Jacob, hay que entenderlo, no era una persona común, era un elegido, o sea, persona que hasta cierto nivel tienen una capacidad para, se los llama justos, porque la esencia del justo es aquel humano que puede prever la consecuencia de sus actos. Piénsenlo, prever la consecuencia de sus actos. Cosa que normalmente no hacemos. Yo hago cosas, qué sé yo, lo que después de un día me entero que, mira lo que hice. ¿Sí? Quiere decir que en ese nivel son como especiales, son fuera de la norma. Y Jacob tiene muy claro quién es José de sus 12 hijos. La anécdota es que José tenía, entre otras cosas, canalizaba, tenía evidencia. Y un día, charlando con sus hermanos, les cuenta un sueño que tuvo, pero el sueño incluye a los hermanos y a él.
Y los hermanos se sentían diferenciados con respecto a su papá. Su papá tenía un privilegio hacia ella, volcaba un privilegio hacia José, porque sabía que José iba a completar la tarea que él había iniciado, ¿sí? Y entonces había como una afinidad de intenciones, de comprensiones naturales en el diseño escrito que lo diferenciaba. Fíjense que de José no nace el Mesías, nace de otro hijo. Quiere decir, no es que José era todo, pero José completaba un proceso, un plan de Jacob. Y al completarlo había cierta afinidad. Los hermanos lo celan, y esto es bueno entenderlo, porque el celo proviene de un odio hacia esa persona. Un odio porque esa persona nos pone en una categoría menor frente al ser amado, digamos. Es como aquel o aquella ama más a este que a mí, ¿sí? Eso genera odio y se muestra a través de los celos. Tal es así que deciden matarlo a José. ¿Sí? Es interesante este concepto porque uno de ellos, Benjamín, el menor, pone obstáculos. Yehudá, que después es de la cadena del rey David y del Mesías. La versión no los hace muy perfectos. ¿Sí? Que le matan a su hermano. No es que... No son joyas, son humanos. Con un nivel de espiritualidad interesante, bueno, pero humano. Entonces, la anécdota es esta. Termina tirándolo en un pozo y vendiéndolo como esclavo a los beduinos que pasaban por el desierto, ¿sí? ¿Vale? Los beduinos se lo venden, lo llevan a Egipto y lo venden en Egipto, y con la capacidad de evidencia que tenía José, comienza como a ponerse, a adquirir prestigio propio y ocupar lugares mejores. Y termina, la historia sigue, pero por ahora nos queda mal. Quiere decir que acá vemos un segundo pecado. Diríamos el pecado del odio por celos. Normalmente lo conocemos como que lo envidia. Lo envidia. ¿Está bien? Bueno. En realidad, este acto de envidiar hace referencia a una valoración que se hace del otro, una valoración subjetiva, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos como un segundo pecado. Sí. ¿La raíz no es la misma? La raíz, porque Caín y Abel también, la raíz fue esa. ¿La raíz de qué? Entonces hacer una asociación que no pesco, acláramela. ¿La raíz de qué? La raíz, o sea, esto de la envidia, del odio por celos, de querer matar, fue primero también a través de Caín y Abel. Empieza. Yo no hablé de Caín y Abel. Por eso, o sea, esa misma raíz no comienza, claro, no comienza antes, o sea, es lo mismo nada más que... A ver, más... no hay antes. No, espera, por favor. Es así, no es historia. Como yo soy humano, no puedo, de esta forma, no puedo contarlo todo el plan en un instante, porque soy humano. Esto es pesquelor. El plan no es
que duró 7 días, nada que ver, o 3.000 años, 5.000 años. ¿Qué estamos hablando? Todo es instante, porque es diseño. Es así, es estructura, matriz. La estructura es todo, de punta a punta. Y en la estructura no hay temporalidad. Después en la manifestación de la temporalidad. ¿Está bien? Claro, o sea, sí, como que simultáneamente se da en diferentes... Lo mismo, nada más que cada vez como más, una dimensión más arriba, digamos. Sí, más, tiene que ver con, en realidad tiene que ver con... Porque tiene que ver con otra Lucifer lectura. también, de alguna forma, tiene eso, o sea... Sí, pero, disculpame, pero tiene que ver, esta escala, tiene que ver con otra cosa. Porque sí, hay que ir a ver, sí, lo que vos quieras, estoy de acuerdo, no digo bueno, pero después lo van a, cuando comprende el proceso, van a ver que hay una diferencia. Por eso no pongo a Caín y Abel ahora, porque no está considerado un pecado mayor. Sí, un pecado, obviamente. Por algo está puesto, estos 4 pecados tienen una categoría. Por encima de muchos otros pecados que están acá en Abel o lo que vos quieras. Pero esto forma parte de la estructura, del diseño. Es como los hitos mayores. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes diseñan, haces una casa, ¿sí? Bien. Le preguntás a cualquier arquitecto y te va a dar algunos, te le va a preguntar al dueño qué quiere. Mire, yo quiero esto, le van a dar. Y el arquitecto le va a tomar de que quiere la casa los conceptos mayores, lo que hacen a la semitotalidad del diseño, no los detalles. ¿Está bien? Y a partir de ahí le hace un bosquejo y después corregirán algunas cosas. Pero la estructura mayor es la llave que sostiene todo el resto de la casa. Toda. Y esto es lo que está en juego, que a nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo entender, me incluyo, no es que estoy afuera. ¿Cómo puedo entender la estructura? Por ejemplo, cuando allá me preguntaron sobre el pecado, cómo hay pecado y no hay pecado, por ejemplo, entiendo la pregunta, porque yo también me la hago, pero ¿qué pasa? De algún modo la cámara lo que muestra es la estructura de Dios. El acto creativo como los pilares básicos de algo. Y a partir de eso lo llenás de lo que quieras. Pero como que la llave, el misterio de Dios, de la creación, es tratar de pescar los pilares básicos, punto. Y a partir de eso podemos entender todos los detalles que se van dando en diferentes planos. Pero en la enseñanza judía, aunque el pecado del Caín y Abel no es poco, pero no está entre los pecados mayores, para nada. ¿Entendés? No. ¿Por qué? Y después lo van a entender de otro modo. Porque lo que está en juego acá, en esta escala de pecados, son como los pilares. Como las 4 columnas, después puse el techo, pongo las paredes, pongo el agua al piso, qué sé yo. Pero sin esas 4 columnas, el edificio se mueve. ¿Sí? Por eso digo, sí, pero para esta explicación ni por error. Te digo porque yo de todos los que leo, de los sabios que leo, a este que sigo es excepcional, no es el único pero de los sabios, pero es excepcional a un plano que a mí por lo menos me genera admiración y estudio diferentes corrientes del maestro, no una sola, estudio diferentes. Este te lleva a un lugar, te lleva a la nada. Vamos a llegar a eso hoy. Es muy importante. Bueno, dice, pues la culpa la tiene Daniel. Yo no,
Bueno, sigamos, ¿sí? El odio por celos. ¿Entiendes? El odio por celos. El tercero de los pecados es el becerro de oro, en esta categoría de los mayores, ¿sí? El becerro de oro. Interesante. Y acá todo el tiempo hay esto, pero acá vamos a ver así. Fíjense, la palabra en hebreo, ¿no? Becerro de oro, cuando sumamos las letras, se llama la gematría, que agarro las palabras y las sumo, me da el número 122. Que si becerro de oro, sumo lo que vale la letra, me da el número energético de becerro 122. ¿Sí? Bien. Resulta que otra frase que tiene el mismo valor energético es el Koach Abedamesh. ¿Sí? Tiene el mismo valor energético, entonces los cabalistas los unifican, becerro de oro. ¿Y qué quiere decir? El poder de la imaginación. ¿Eh? Quiere decir, esto para que vean cómo está armado el concepto de estructura, hacer un ídolo de oro. Podría haber hecho el caballo de oro, o el perro de oro, o el elefante de oro. No. ¿Entienden? Solo podrían haber hecho el becerro, porque la carga energética que está en la palabra becerro de oro tiene que ver con poder de imaginación. Entonces no le pueden poner otro nombre. Desaparece la enseñanza, se borra. ¿Sí? Y acá pensemos, poder de imaginación, como es la historia. Moisés va a subir a tener una charla con Dios durante 40 días. Le dice al pueblo, lo ha guiado a través de todas las dificultades y demás, los ha guiado y dice, bueno, acá, espérenme, voy a subir a hablar con Dios. Dios me dice subir. Y voy a estar 40 días charlando con Dios. Ahí es donde Dios le entrega las tablas de la ley que diseña Dios. Es interesante, esas tablas, las primeras, las que tienen, no las hace Moisés, las hace Dios. O sea, Dios se las entrega. Pero además lo prepara para que entienda lo que llamamos la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la Biblia antigua. Dios le enseña los secretos de su diseño, que se llama Cábala. El texto es lo que leemos, yo lo leo. Oculto en ese texto está el secreto del poder de las letras y la explicación. Cosa que Moisés recibe como enseñanza para que se la transmita al resto. Es un regalo que Dios le da. ¿Sí? O sea, haber llevado al pueblo hasta ese punto le permite ser meritorio, alcanzar el nivel 50 de sabiduría, que es el máximo, y entonces Dios ahí le da esos materiales. Cuando Moisés está bajando, ¿qué observa? Que el pueblo ha construido un becerro de oro. ¿Ah? La enseñanza dice que Satán, así nada más Satán, les hizo creer, Satán les dice, ha pasado más de 40 días y Moisés no viene, y les hace creer, les hace imaginar que está Moisés en un cajón, muerto. El poder de la imaginación. En realidad había pasado más de 40 días. ¿Por qué razón? Porque el pueblo empezó a contar
no cuando Moisés empezó a subir al cerro, sino cuando se fue del pueblo y se acercó al cerro. Había un día de diferencia, no importa. Y ahí está, que al quedarse creyendo que Moisés había fallecido, le piden a su hermano que haga un ídolo de oro, que lo construya. Y acá tenemos otra característica que ahora la vamos a terminar analizando porque cuando acá tenemos otro pecado. El pecado es la imaginación, que perturba el nivel de la realidad, como yo leo la realidad. La imaginación perturba eso, ¿sí? Y después viene otro proceso, que sería el último de los pecados mayores, que tiene que ver con el tema de los espías. Luego de todas las vicisitudes están a la puerta de cruzar el río y entrar en la tierra de Israel. Pero los príncipes de cada una de las tribus tienen sus dudas. Se la plantean a Moisés y entonces Moisés charla con Dios y entonces manda a 12 representantes, se llaman los 12 espías, a que vean cómo es la tierra de Israel. Y vuelven con frutos gigantescos, hablando de que la tierra es extraordinaria, ¿no? Pero que viven gigantes. ¿Sí? Gigantes es la denominación, y que ellos temen no poder vencerlo a los gigantes. Entonces preferirían quedarse de este lado. ¿Sí? Esos son los 4 pecados mayores. Perdón, el cuarto es la imaginación. El tercero es la imaginación, y acá es el miedo. A los 12 que están en juego temen. ¿Sí? Porque ellos, los que habitaban en esa tierra de Israel, eran gigantes, y ellos temían no poder hacer la guerra y ganarles. Entonces no quieren ir. Con excepción de 2 que dicen que sí. Hay 2 que dicen. 2 dicen que sí. Hay unas conexiones fuertísimas, porque es así. Y después entro en el proceso. 10 príncipes, o sea, 10 tribus dicen que no, a través de sus representantes. 2 tribus dicen que sí. ¿Sabes? Bueno, hay toda una historia, entra en la tierra de Israel, pasa un montón de tiempo, hacen el templo, bla, un montón de años. El templo termina, el rey Salomón fallece, el templo, las 12 tribus se dividen en 10 tribus y 2 tribus. 2 tribus se quedan viviendo en Jerusalén. Y las 10 tribus se alejan y hacen su propio templo. 10 tribus. 10 espías habían dicho que no podían, tenían el tamaño de los gigantes y se querían quedar en otro lugar. Y 2 dijeron, no, vamos a la guerra, ¿no? Dios nos guía, vamos. Esas 2 tribus, casualmente, son las que se quedan en el templo en Jerusalén. Y las otras 10 y pasan una cantidad de tiempo, los asirios hacen un recorrido y los borran del mapa. A las 10 tribus las hacen desaparecer. 10 tribus. Y a las 2 tribus no las pueden vencer. A las 2 tribus en Jerusalén no las pueden vencer. Al fin y al cabo hacen un arreglo. Las 2 tribus aceptan que ellos son dominantes, hacen un arreglo de impuestos, qué sé yo, pero chao. A las 10 tribus las hacen desaparecer, a las 2 no pueden. ¿No? Pero uno se pregunta, pero
los espías fue hace 600 años atrás, no es que fue hoy, no es que mi papá, nada que ver. Por eso es bueno entender que no es historia la enseñanza, no es historia. O sea, no hay una temporalidad, la temporalidad, está calculada exactamente, fechas, años, procesos, o sea, todo lo que ustedes quieran. Pero este cálculo temporal, perfecto, matemático, impresionante, no es la esencia, es la apariencia. La esencia es este otro fenómeno. Bueno, ahora paro, me detengo. Si quieren tomar algo, tomen, y después vamos al final. No, porque estaban dedicados a Dios.